El espacio para los personajes más influyentes de nuestra región y el resto del mundo. Ventana para las revelaciones, denuncias e investigaciones que generan opinión. La mesa que durante 14 años ha recibido a los protagonistas de la noticia, a los políticos más influyentes, a los grandes pensadores del mundo para debatir y analizar las decisiones que afectan nuestras realidades. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Martes a viernes por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Grupo terrorista ETA pide un tímido perdón a las víctimas que ha dejado su accionar criminal en España. Comunicado ETA, febrero 18 de 2013. ETA quiere decir a estos ciudadanos que lamenta el daño que les ha podido causar a todos los que sin ninguna responsabilidad en este conflicto han sufrido daño a causa de la actividad de ETA. Ante un juez penal en París, uno de sus principales cabecillas, detenido en Francia, ratificó la voluntad y el compromiso de la banda separatista de dejar las armas tras una solución negociada. Una declaración que consideramos muy importante y muy positiva en la dirección de la paz. El gobierno español rechazó de manera categórica el mensaje, lo calificó de ser una retórica hipócrita y exigió su desmovilización inmediata. Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad España. El único comunicado de ETA que nos interesa es el que anuncie su disolución incondicional y la entrega de las armas. Hoy en el programa La Noche, el director del Centro Internacional de Toledo para la Paz, Pedro Medellín, el diputado español y víctima de ETA, Carlos Salvador, y la directora de la Fundación Víctimas Visibles de Colombia, Diana Sofía Giraldo, hacen un interesante paralelo entre la posición que ha tomado el Estado español para combatir al grupo terrorista vasco y la forma como el gobierno colombiano negocia con la organización criminal de las FARC. Mientras que ETA pide disculpas a las víctimas, en Colombia, las FARC, pese a los miles de asesinatos que ha ejecutado, niegan los crímenes cometidos y se autoproclaman víctimas dentro de un cuestionado proceso de paz. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia: FARC y ETA, Colombia y España. Dos países diferentes, pero ambos víctimas de un mismo flagelo, el accionar letal e histórico de bandas terroristas. El punto clave: los escenarios son distintos y la acción del Estado para poner fin a las acciones criminales también lo ha sido y lo es. En Europa, la presión de las autoridades y de la sociedad civil española y de países vecinos llevó a que el grupo separatista vasco, desde el 20 de octubre de 2011, anunciara el cese definitivo de sus acciones terroristas. El pasado miércoles, por primera vez, en un hecho sin precedentes y dejando atrás la soberbia, uno de los máximos cabecillas reconoció la existencia de las víctimas que ha dejado el accionar violento de ETA y lamentó el daño que les ha causado. El punto clave: esta declaración fue entregada no en medio de un proceso de paz, sino frente al juez penal francés encargado de juzgarlos por sus crímenes. Comunicado ETA, febrero 18 de 2013. La organización ETA quiere decir a estos ciudadanos de Orío que lamenta el daño que les ha podido causar. Estas palabras se pueden extender a todos los ciudadanos que, como ellos, sin ninguna responsabilidad en este conflicto, han sufrido un daño a causa de la actividad de ETA. Además, ETA ha expresado su disposición a hablar de las víctimas y de las personas que han sufrido un daño a causa de la confrontación. Sembremos el grano de una paz justa y duradera. Este es el compromiso de ETA. El punto clave: el caso de Colombia es diametralmente opuesto. Las víctimas para los victimarios no existen, no las reconocen. Y paradójicamente, contra toda lógica, las FARC se autoproclaman como víctimas y de esta manera niegan los crímenes que han cometido en su largo accionar terrorista.
No obstante, el gobierno adelanta diálogos de paz con este grupo criminal. Ante esta imposición, los colombianos solo esperan con expectativas si cuando sea discutido el quinto punto de la agenda, que comprende los derechos de las víctimas, las FARC aceptará o no que cometió actos criminales, o si por el contrario, defenderá que los asesinatos, secuestros y demás actos de barbarie cometidos era un derecho que tenía dentro del denominado conflicto armado. Nosotros estaríamos ahí en el banquillo de las víctimas, porque somos las primeras víctimas de ese proceso de violencia. Nosotros somos luchadores populares, revolucionarios, nosotros no estamos cometiendo crímenes contra el pueblo. Por eso nosotros respetamos mucho a los delegados del gobierno, pero respetarlos no quiere decir que no podamos entrar a debatir sus puntos de vista equivocados. Por ejemplo, la interpretación que hace de la calle sobre las víctimas. Entonces resulta que es la guerrilla la victimaria. ¿Cree usted que el no reconocimiento de las víctimas por parte del grupo terrorista FARC le quita legitimidad al proceso de paz? ¿Cree usted que el primer paso para construir la paz es que las organizaciones criminales pidan perdón a sus víctimas? Estas son las preguntas que hacemos hoy a nuestros televidentes a través de Twitter. Respondan a las cuentas de nuestro equipo periodístico que aparecen en pantalla. Saludamos a esta hora en Madrid, España, a Pedro Medellín, es el director del programa de América Latina del Centro Internacional de Toledo para la Paz, doctor en Ciencias Políticas, reconocido columnista. Señor Medellín, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, perfectamente. También saludamos en Pamplona, Navarra, al señor Carlos Salvador, es diputado de UPN, es Unión del Pueblo Navarro. Su familia fue víctima de ETA. Bienvenido al programa. Muy buenas noches. También saludamos en Bogotá, en Colombia, a Diana Sofía Giraldo, es directora de la Fundación Víctimas Visibles en Colombia, junto con la Universidad San Pablo CEU de España, ha cofundado congresos internacionales sobre víctimas del terrorismo. Bienvenida al programa La Noche. Muy buenas noches, Jason, y a toda la audiencia. Quiero comenzar con el señor Pedro Medellín en Madrid, en España. ¿Por qué en este momento ETA hace un pronunciamiento, un comunicado como este en el que lamenta los hechos cometidos contra sus víctimas? Mire, yo creo que hay que plantearse claramente que se trata de dos escenarios distintos. ETA entró en un proceso de negociación hacia la paz. De hace ya tiempo venía un trabajo muy fuerte, y este proceso de esta pedida de perdón a las víctimas es parte de la evolución de un proceso natural de negociación hacia la paz. Es el reconocimiento de la crudeza de la guerra y la exigencia que finalmente tiene como una forma de resarcimiento a las víctimas, de reparación a las víctimas. Si bien las víctimas no van a ser reparadas en la pérdida de sus seres queridos, de todos modos el reconocimiento por parte de este tipo de grupos con respecto a los hechos ocurridos y la petición de perdón se constituye en un factor de reparación que es una de las etapas por las que tiene que pasar un proceso de paz. No va a haber paz si no hay un perdón por parte de los que cometieron el delito. Señor Medellín, es distinto, pero las FARC también dicen que son víctimas y ETA ya está reconociendo que es victimario, que ha cometido acciones violentas, acciones terroristas contra ciudadanos españoles, contra ciudadanos franceses. Ahí en ese escenario hay que considerar un elemento muy importante. Las FARC están en un proceso de negociación con el gobierno. Y como en cualquier proceso de negociación, por supuesto, no solamente las partes quieren mostrar fuerza y las FARC quieren mostrar fuerza, sino las FARC en el comienzo de la negociación van a mostrar esa disposición a decir no somos victimarios, etcétera, etcétera. Pero la evolución misma del proceso de negociación va a conducir invariablemente a ese reconocimiento, va a tener que ir. Señor Medellín, usted dice que es importante el perdón,
pero parece una lógica perversa, donde los victimarios se dicen afectados dentro del proceso y pareciera más importante que Colombia les tuviera que pedir perdón a las FARC en lugar de ellos también pedirle perdón a los cientos de colombianos que han sido víctimas de sus actos atroces. Mire, yo creo que en esto, para efectos de que el proceso de paz pueda avanzar en una dirección correcta, la evolución de este proceso tiene que ver en principio con una negociación de unos puntos en diferencia. Una vez se cierre el capítulo de negociación de La Habana, en donde la consideración de la discusión sobre las víctimas va a ser sustantivo. Va a ser sustantivo porque eso no depende, esa consideración de víctima y victimario no depende de la negociación que se haga en La Habana. Depende de la consideración que se haga los jueces de las instancias internacionales y de los jueces de las instancias nacionales. Es el modelo de justicia el que va a definir. De hecho, hay unas víctimas en esta acción de las FARC, y en esto tarde que temprano van a tener las FARC que reconocer ese hecho y pedir el perdón que se requiere. Más adelante vamos a continuar revisando este caso. Vamos a volver al punto de ETA y para ello quiero preguntarle al señor Carlos Salvador, al diputado de UPN, ¿cómo reciben ustedes este comunicado, estas palabras entre las cuales alias Cherokee, quien es uno de los jefes máximos de esta organización etarra, empieza a pedir perdón, a lamentar lo que ha hecho con las víctimas? Mire, yo le diría que yo creo que en España empezamos a vencer a la organización terrorista internacional y criminal ETA el día que dejamos de psicoanalizarnos con las declaraciones y las estrategias de la banda criminal. El día que decidimos poner coto a esta organización y acorralarles en sus vías de financiación, en sus vías de acción política y desde luego a través de una eficaz colaboración entre la ciudadanía, la policía, los jueces y la presión internacional. Este pájaro ha sido número uno de la banda terrorista ETA y yo no veo que haya pedido perdón de ninguna de las maneras. Lo único que ha hecho ha sido un lamento selectivo y muy cínico y por tanto falso, que solo responde a la estrategia de defensa que él querrá, pero que en ningún caso modifica ni es creíble, porque en ese mismo juicio se han dado vivas a ETA y de alguna manera se han aprobado todos aquellos crímenes que según ellos no se han cometido sobre personas inocentes. Este individuo en el fondo no lamenta nada, porque es muy fácil, hubiera sido para él facilísimo dejar la organización terrorista, pedir perdón por los crímenes y colaborar con la justicia, que es lo que tiene que hacer, porque en España todavía estamos esperando que individuos de esa calaña nos digan cómo responder a 350 familias que perdieron a sus familiares y que todavía siguen sin responder. Diputado, pero entonces, ¿por qué estamos escuchando esto de hablar de sentarse a negociar, hablar de desarme, de pedir perdón? ¿No creen que en cierta forma hay esta voluntad de desintegrarse de los terroristas de ETA? No hemos, y la sociedad española no ha cedido a sus pretensiones ni de romper España, ni de romper y quebrar Navarra, ni de construir una nación independiente, ni desde luego de imponer un modelo soviético, tanto en el País Vasco como en Navarra, y ellos, yo creo que a fecha de hoy, saben perfectamente que si no consiguieron ningún precio cuando mataban, tampoco van a conseguir ningún precio, ni ninguna negociación, por dejar de hacerlo y por desaparecer, que es su obligación.